Estamos en el versículo, particularmente verso 14. Hemos avanzado, caminado por esta palabra ya en varios meses. Y lo que hemos visto la semana pasada que veíamos es que usted y yo no tenemos que hacer otra cosa sino hacer lo que aquellos que estaban antes de nosotros hicieron. Ellos corren una carrera, como lo hizo Pablo. He corrido, he peleado la buena batalla, he corrido de forma agradando a Dios. Y ellos entregan la estafeta ¿a quién? A los que siguen. Y usted tiene que hacerlo de la misma forma que aquellos lo hicieron. Ciertamente nuestra vida no es sencilla y nos vemos en dificultades en muchos momentos. Ciertamente pasamos por momentos de crisis, de mucha incertidumbre o duda, o muchas veces de una situación que no entendemos. Pero nosotros, o este capítulo, es un llamado a continuar dando a conocer el mensaje de salvación. El primer motivo, porque tenemos que persistir en enseñar la palabra de Dios y en mostrar y compartir el mensaje hermoso de Cristo. La primera razón es porque vivimos tiempos, ¿qué, hermanos? Peligrosos. Y describimos momentos históricamente que ha enfrentado la iglesia. Pero la segunda razón, hermanos, es que hay un ejemplo maravilloso de hombres que nos han dejado un legado. Nos han dejado vidas que son un ejemplo precioso de entrega, de servicio a Dios. Apenas nuestra hermana nos compartía de su tío, que fue llamado a pasar lista, ¿no? Y como él, ha habido hombres y mujeres que han entregado una hermosa vida y que su vida ha sido un olor más que fragante para nuestro Dios. La primera razón es porque tenemos que predicar la palabra, porque los tiempos son peligrosos, pero también tenemos que hacerlo por ese hermoso ejemplo, porque ellos hicieron un esfuerzo por extender el reino y nos han dejado un ejemplo precioso. Ellos se entregaron, ellos fueron hombres y mujeres apasionados, con devoción al Evangelio, que se preocuparon por servir a Cristo, por dejar un testimonio hermoso de la fe, de lo que puede hacer una vida cuando es tomada por Cristo. Y sirvieron a Dios y dejaron ese ejemplo. Esa es una segunda razón de la que veíamos. Por eso hoy me da tristeza y a la vez coraje o impotencia cuando hoy en los diferentes grupos que se llaman cristianos o pseudo iglesias o comunidades o como puedan llamarse, a veces el liderazgo en algunos casos de este tipo de iglesias demeritan o más bien creen que la forma de presentar la palabra de Dios tiene que ser una forma diferente, tiene que desconectarse de las cosas o del ejemplo del pasado, de lo que hicieron los hombres del pasado. Y se burlan de esos métodos que años atrás se ocuparon para la exposición de la palabra. Ellos creen, o más bien no creen necesario tomar ese ejemplo de esas vidas. Y se ríen de a veces estas hermosas vidas que dejaron un ejemplo de devoción. Y ellos creen que, o imaginan que sus nuevas estrategias, sus nuevos métodos son un avance y no un declive como lo que se hacía antes en la iglesia. Esto, hermanos, no es otra cosa más que soberbia, más que orgullo. Hay hombres que, y estoy hablando de hombres quizá no de años tan atrás, de siglos tan atrás, hombres como un Martin Lloyd-Jones,
y algunos otros como de ese ejemplo, de esa fibra, podría decirlo, que apenas el siglo pasado constituyeron y dejaron un impacto muy grande de la palabra de Dios. Y eso que el siglo pasado no tenía la facilidad de medios como hoy lo hay. No había internet el siglo pasado, no había redes sociales. Y aún así estos hombres dejaron un hermoso impacto en todo el mundo. Estos hombres predicaron fielmente y transmitieron lo que ellos aprendieron de quiénes, hermanos, de otros, a su vez. Entonces Pablo en este capítulo, usted recuerda y no puede perder de vista que Pablo está escribiendo ahora sí que sus últimas, ¿qué? Sus últimas palabras. Escribiría esa segunda carta y a los días Pablo sería muerto, crucificado. Y Pablo le dice a Timoteo, no tienes por qué hacer algo diferente, nada diferente. Yo te transmití la verdad, yo te prediqué la verdad, yo te enseñé la verdad y viví y di ejemplo de lo que tiene que ser una vida en Cristo. Lo único que te pido es que tú hagas, ¿qué, hermanos? Lo mismo. Ahora, dijimos la primera razón, los tiempos peligrosos. La segunda razón, el ejemplo maravilloso de hombres que vivieron antes que nosotros y dejaron un ejemplo de devoción y de entrega y de servicio a nuestro Cristo, a nuestro Señor. Pero la tercera razón que ahora veo, hermanos, es esta, está en el versículo 14. Dice, por favor, usted, pero persiste tú en lo que has, ¿qué, hermanos? Aprendido. Entonces la primera razón, esos tiempos peligrosos. La segunda razón, el ejemplo de los santos. Y la tercera razón es la eficacia de la palabra. Pero no la eficacia de la palabra del hombre, la eficacia de la palabra, ¿qué? De Dios, de las sagradas escrituras, como Pablo le dice a Timoteo. Vaya rápido al verso 15, 17, usted me acompaña ahí, dice el texto, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está diciendo, tú persiste en lo que has aprendido, tú fuiste persuadido, dice el verso 14, ¿no? Persiste tú en lo que has aprendido y ¿qué? Te persuadiste. ¿Qué quiere decir persuadiste? Te convenciste, ¿me explico? Tú estás seguro de lo que has escuchado. Entonces, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, estas Sagradas Escrituras que te pueden llevar o conducir ¿a dónde, hermanos? A la salvación. La salvación que es por fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ¿por qué vas a hacer algo diferente que no sea predicar la palabra? Cuando fuiste pequeño, lo que recibiste, ¿qué fue? La palabra. Desde que fuiste un niño. Y fue la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, las que te dieron, ¿qué? Sabiduría. Las que te fortalecieron espiritualmente. Si hoy algo necesitamos, hermanos, es nutrirnos de la fuerza y el poder y de la esperanza que hay en su palabra. El Señor cumple, ¿qué, hermanos? Sus promesas. ¿No? Lo cantamos hace rato. Él cumple sus promesas. Porque su palabra es como esa roca que permanece. La gente nos ha prometido infinidad de cosas, ¿o no? Y la gente muchas veces nos falló, nos traicionó, nos abandonó. Pero la palabra de Dios, hermanos, es fortaleza, es el bálsamo,
Es en donde encontramos nosotros, hermanos, la fuerza que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. Es la palabra de Dios lo que hace que un hombre, que una mujer sean tomados del suelo y levantados por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que escuchó Pedro cuando le dijo, ven. Fueron las mismas palabras que le dijo Jesús a aquel hombre muerto de ya más de 4 días, Lázaro, que le dijo, Lázaro, ¿qué? Ven. Es la palabra la que puede hacernos renacer. Yo preguntaría cómo hoy gente que se dice cristiana puede pensar o puede ser tan necia en decir que puede ser salva sin qué, hermanos, sin la palabra. La palabra aquí griega es brefos, significa infante, cuando habla desde la niñez. Y se está refiriendo a un bebé de brazos. Es la palabra, la connotación que en ese tiempo se daba. Y está diciéndole entonces, desde que eras un pequeño bebé, de brazos de tu madre, has conocido el poder de las Sagradas Escrituras que ellas tienen para llevarte y conducirte ¿a quién? Al Salvador, que es Cristo. Porque yo preguntaría, hermanos, ¿con qué escritura fue criado Timoteo? ¿Con qué, hermanos? Con esta. Pero bueno, yo quiero ahora ser cierto, hermanos. ¿Pablo tenía esta Biblia que usted y yo tenemos? No. ¿Qué tenía él, hermanos? La versión, usted tiene la versión 60, la versión 909, tiene la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, tiene como 15 versiones, ¿no? Él no tenía esa. Él tenía solamente de Génesis hasta ¿dónde? Pues hasta Malaquías. No había. Él fue criado en esa. Y había una traducción al griego. No se las digo porque no sé ni pronunciarla, entonces como para qué. Y usted ni le va a prestar atención, entonces no me diga que es que voy a buscarla, pastor. Él tenía esas sagas, no había Nuevo Testamento. Timoteo fue enseñado con el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento apunta a un lado. ¿Y hacia dónde apunta, hermanos? Todo el Antiguo Testamento, ¿a quién? A Jesús, a Jesucristo. Desde Génesis, ¿qué capítulo, hermana? ¿Capítulo qué? 2. Dice que esa serpiente te herirá ¿en dónde? En el calcañar, pero la simiente de ella, ¿quién es quién, hermanos? Cristo. Cristo. La simiente de la mujer herirá a la serpiente ¿en dónde? En la cabeza. Lo acabará. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros apuntan a una sola persona que es Cristo, nuestro Salvador. Entonces, los judíos solían decir que sus hijos bebían de la ley de Dios en la propia leche de sus madres. Y que por lo tanto la palabra de Dios estaba grabada ¿en dónde, hermanos? En sus corazones, en sus mentes. Que no podían, es más, que podrían olvidarse de sus propios nombres, pero nunca podrían olvidarse de la ley de Dios. Acuérdense que el capítulo 6 de Deuteronomio, libro de la Torah judía, dice que tenían que hablar o enseñar la ley de Dios todo el tiempo, ¿no? Las enseñarás desde la mañana hasta que las pondrás ¿en dónde? En tu frente, ¿en dónde? En tus casas, ¿sí? La palabra de Dios tiene que estar presente. Pero usted y yo nos dejamos contaminar con tanta basura hoy. Y más bien, en su mente hay una serie de cosas que lo contaminan, que contaminan su vida, la vida de su esposa, la vida de sus hijos. Y todo esto ha permeado
y ha hecho que muchos de nosotros estemos totalmente destruidos y devastados, porque simplemente hemos permitido contaminarnos de todo lo que hay en este mundo. La ley, dice la Escritura, fue un ayo. ¿Qué es un ayo? A ver, ayo. Ayo con Y, no con H, A, L, y O. ¿Qué es el ayo? No me hallo, pastor. El ayo, hermanos, es un tutor. Y un tutor sirve para... bueno, es que usted y yo no somos de familias encumbradas, pero se contrataban ayos que eran tutores que enseñaban a quiénes, a los hijos, y los conducían por un camino correcto. El ayo buscaba llevar y conducir una vida. Estos ayos que están en la palabra de Dios es la ley de Dios, pero la ley de Dios es el ayo que lleva a todo hombre y lo conduce a quién, hermanos, a Cristo, al Mesías, en las Sagradas Escrituras. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: tú conoces el poder de la palabra y lo conoces desde que eras un ¿qué? Un niño. Conoces las Escrituras y has sabido que ellas son las únicas que te pueden llevar y conducir a la salvación. Ahora vea el versículo 16, por favor, lo sabe de memoria. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí me detengo y le digo: solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios y solo la palabra de Dios tienen poder para salvar. No hay salvación en los hombres, no hay salvación en las obras, no hay salvación en los actos, en las cosas que usted se esfuerce por hacer. La salvación solamente la encontramos en la persona de Cristo, pero del Cristo predicado a través de ¿qué, hermanos? De este libro. Nada de que llegue alguien y le diga: es que Dios me habló y te trajo este mensaje, me trajo este mensaje. No, hermanos. Esos son cuentos y esa gente está, ¿sí?, perdida. La palabra de Dios es la que me conduce a Cristo. Solo la palabra de Dios tiene poder para salvar y solo la palabra de Dios tiene poder para santificar. Para santificar no es otra cosa, hermanos, que lo que usted hace con los trastes todos los días, sin limpiar. ¿Usted quiere limpiarse, hermano? Porque es que usted no se da cuenta, pero está sucio. Y cuando está sucio de mucho tiempo, huele feo. Ojalá no salga. Pero sí o no, hermano, sí o no. Y hasta uno mejor se aguanta. ¿Lo percibe él? No lo percibe. Porque lleva una vida viviendo así. Y él cree que su vida está, ¿qué, hermanos? Bien. Y uno dice, como que huele algo raro, ¿no? No. ¿Quién sabe qué será? Hermano, no podemos. La palabra de Dios santifica, limpia. Y por eso David se confiesa y le dice: examíname, oh Dios, ¿no? Y muéstrame. Y conoce mi corazón. Examíname. Y ve si hay en mí camino de ¿qué? De perversión. Y corrige mi vida. Entonces Pablo está diciendo: tú sabes que la Escritura es... ¿De dónde viene la palabra de Dios, hermanos? De Moisés, de Mateo, de Lucas, de Pablo. ¿De dónde viene?
Fue escrita por hombres, pero hombres divinamente ¿qué? Y la palabra inspirar viene de exhalar, fue exhalada por quién, hermanos? Por Dios. O sea, es la misma voz de quién? De Dios. Y es útil en 4 maneras. No tengo tiempo hoy para todo, pero la primera es didascalia. ¿Qué es didascalia? Ya lo hemos dicho tantas veces. Enseñar. ¿Útil para qué? Enseñar. Y lo que es enseñado es lo que esa palabra significa. No el proceso, sino el contenido. Porque hay métodos de enseñanza, pero aquí no está refiriéndose a métodos de enseñanza. Se habla al contenido de la enseñanza. ¿Sí? Usted puede enseñar las sumas de diferentes maneras, ¿sí o no? Pero 2 más 2 tiene que dar siempre, ¿qué? 4. El contenido de la enseñanza es lo que importa. Esto en ciencia se llama ontología, pero bueno, podemos verlo de otra forma. La doctrina, entonces, que se refiere aquí es la enseñanza, el contenido, es útil, esto es la verdad bíblica, la verdad divina, lo que contiene la palabra de Dios. Y luego la segunda forma, dice aquí, hermanos, es redarguir, útil para enseñar y luego, ¿para qué? Redarguir. Y aquí me voy a detener porque aquí es donde no nos va a gustar a muchos. Porque redarguir, ¿qué significa, hermanos? Corregir. Y a nadie le gusta que lo anden, ¿qué, hermanos? No, ¿y usted como, por qué me dice eso? Pues usted igual que yo, pero a mí ni me diga eso, ni se meta, ni conmigo ni con mi familia, ni mucho menos con mis hijos, No nos gusta que nadie nos corrija. No nos gusta. La palabra corregir, o redarguir, mejor dicho, perdón, es exhibir. Ya nos exhibiste, ¿no? ¿A quién le gusta, hermanos, eso? Nadie. Y uno diría, bueno, ¿y a ti qué? ¿Quién te preguntó? O sea, ¿por qué tienes que decírmelo? La palabra redarguir es eso, es exhibir el error. Pero en este caso, hermanos, no es exhibir el error, es exhibir, ¿qué, hermanos? El pecado. Porque no suena igual el error. El error es como me equivoqué, ¿no? Ay, disculpa, porque somos buenos para decir, si en alguna ocasión te hice algo, y uno dice, ¿en algo me dijiste? Pues sí, oye, me acuerdo perfectamente lo que me dijiste, lo que hiciste. Aquí habla de pecado. Y una vez que la verdad viene, la verdad es como la luz. ¿Y la luz qué hace, hermanos? Saca, muestra lo que hay. Entonces, cuando viene la palabra de Dios en nuestra vida, lo que hace únicamente la palabra es pues, que usted y yo veamos lo que está en nosotros. Y entonces nos vemos como lo que somos, pecadores. Entonces esa verdad viene, exhibe el pecado, pero lo hermoso de la palabra redarguir es que no solamente es exhibir, sino que la palabra redarguir lleva el corregir. La palabra incluye el exhibir el pecado, pero el corregir o enderezar la vida. Esto es lo hermoso. Y entonces yo levanto mi mano y digo, yo quiero ser ¿qué? Redarguido. Quiero conocer lo que estoy haciendo mal delante de Dios, mi pecado delante de Dios, pero que quiero que Dios me enderece, me corrija. Porque eso es lo que se le repetía a todos los reyes, a que siguieran, ¿verdad? Que no se desviaran de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, sino que siguieran todos el ejemplo de su padre. ¿Quién era? Ponían como ejemplo, ¿a quién? A David, ¿sí o no? En todos los reyes dice.
Entonces, hermano, literalmente significa la palabra redarguir, restaurar. Me restaura a una posición derecha, correcta, adecuada, a la posición en donde tengo que estar. Porque usted está, hermanos, y ha sido puesto en una familia, ha sido puesto en un trabajo, en un lugar, y ha sido puesto con un propósito. El problema es que usted equivoca el propósito. Y usted tiene que ser redarguido. Y su vida tiene que ser puesta en el lugar donde Dios lo llamó. Y entonces aquí la Biblia viene, trae el mensaje de salvación, salud, nos lleva a la salvación, y entonces somos renacidos por el poder de la palabra, que es una palabra incorruptible. Y Pedro dice que la palabra nos lleva a salvación. Entonces, hermano, hoy somos conducidos como antaño. Necesito tomar la palabra de Dios para ser enseñado, para conocer el contenido perfecto de qué, hermanos, de la palabra, pero también necesito de la palabra de Dios para que mi vida sea redarguida, restaurada a la posición, al lugar, a la forma en que mi boca tiene que hablar, en que mis ojos tienen que mirar, en que mi vida tiene que conducirse y dirigirse. Y es solamente la que, hermanos, la palabra de Dios la que me puede llevar y conducir y corregir y restaurar. Y yo quiero que usted conmigo diga: hoy, Señor, quiero que me restaures. Padre, solamente tu palabra puede restaurarme. Y es solo tú y todo el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Y hoy clamo, Padre, en el nombre de Cristo, para que tomes nuestras vidas. Y por favor, en tu misericordia, seamos, por favor, Padre, perdonados, redarguidos, enseñados y corregidos. Te lo suplico, Padre, por favor, haz esto en nuestras vidas. Amén.